¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos ya nuestro repaso a una de las citas políticas más importantes del año. Ángel Víctor Torres se ha enfrentado como presidente a su primer debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Con un discurso en el que no ha obviado la dura realidad del archipiélago, Torres mira al futuro con optimismo, contando con la base de la vacunación. Tengo la certeza de que estamos saliendo del túnel y tenemos clara la forma en que consolidaremos nuestro futuro cuando eso ocurra, cuando hayamos despejado el camino. El presidente del Parlamento destaca la importancia de que ese pleno se haya podido celebrar. Con él hemos hablado sobre el despliegue que se ha tenido que hacer y en el repaso de la actualidad, Matos ha lamentado la muerte de la pequeña tras llegar en patera a Canarias. Que no se nos olvide esa muerte que representa tantas y tantas muertes anónimas. Y en el tema de la migración creo que no lo estamos haciendo bien. Al margen del debate hemos querido pulsar la opinión de la calle sobre otro tema de actualidad, la ley de eutanasia que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados, que coloca a España como el 7º país que cuenta con esta norma. Preguntamos por ella en nuestra sección Canarias Opina. Pues me levanto relativamente temprano para llevar a uno de mis hijos hasta el cole. Y ahí ya tomo el primero de muchos cafés de la mañana. Suelo leer la prensa inmediatamente a primera hora para ver qué ha ocurrido y qué se ha publicado. Y a partir de ahí empiezo a atender teléfonos, llamadas, correos electrónicos, hasta que llego al Parlamento pues un poco más tarde, ¿no? Luego a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. Bueno, la verdad que nosotros somos una familia muy normal, sobre todo inculcarle a los niños que la política es una actividad de servicio público y que es una actividad pasajera. Lo ven con cierta normalidad porque nacieron cuando ya yo tenía, digamos, alguna responsabilidad política en otros sitios y entonces, bueno, lo han incorporado a su vida como algo normal. Así que, sobre todo, transmitirles normalidad y, digamos, respeto también por las instituciones, ¿no? Intento hacer algo porque esta es una vida que, entre el estrés que produce y un poco de sedentarismo que también lleva la actividad parlamentaria, pues intento hacer algo de deporte. Básicamente es jugar a pádel, llevo años haciéndolo, ya lo puedo decir. Antes, cuando solo jugaba a Aznar, pues me lo callaba y lo ocultaba, ahora ya se ha popularizado y alguna carrerita de cuando en cuando. Bueno, los secretos realmente no son confesables. Uno que pueda contar es que me gusta cantar, creo que no lo hago mal, y me atrevo a veces con algún área de alguna ópera y estándares de jazz cuando estoy entre amigos también. Tengo un rincón especial que es la Isla de la Graciosa, y los gracioseros me conocen, saben que llevo muchos años yendo por allí, así que cualquier cala, cualquier rinconcito de la Isla de la Graciosa me vale. Señor Matos, esta semana se ha celebrado el primer debate del Estado de la Nacionalidad de toda la legislatura, el tiempo que llevamos, y además con varias islas nivel 3, lo que ha obligado a que la Cámara se haya tenido que adaptar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista logístico, para poderlo celebrar, ¿verdad? Creo que la noticia es que lo celebramos, porque el año pasado no pudo ser. Nos cogió el estado de alarma a todos los parlamentos españoles y europeos sin las herramientas necesarias para afrontar desde el punto de vista parlamentario situaciones como la que hemos vivido. Afortunadamente el Parlamento de Canarias se ha convertido en el Parlamento más moderno, más vanguardista en esta línea, que reformó su reglamento con una rapidez muy importante y que ha permitido que este debate lo podamos realizar con este nivel de alerta que nos ha impedido o obstaculiza de alguna manera la movilidad, la asistencia, pero creo que al final se ha demostrado que hemos hecho el trabajo y que una vez más el Parlamento de Canarias no ha cerrado ni un día sus puertas a pesar de la pandemia y que hemos podido celebrar este debate, ¿no? Incluso votaciones se han podido llevar a cabo. Sí, lo más complejo justamente son las votaciones, porque tienen que tener valor jurídico y la garantía de que la emisión de ese voto se hace de forma correcta. Por eso también el Parlamento de Canarias se adaptó rápidamente, introdujo el voto delegado, que ya estaba en la legislatura anterior, pero lo amplió a otros supuestos, el voto anticipado,
y sobre todo el voto digital, a través de la pantalla, pues diputados que están en sus lugares correspondientes pueden votar digitalmente, lo cual no tiene ningún otro parlamento en este país, y nosotros que nos hemos hecho de la necesidad una virtud, somos un parlamento archipelágico, pues hemos avanzado mucho en este sentido y ha sido así posible, ¿no? Esa ejemplaridad a la que usted hace referencia, me decía que la han mostrado también a la hora de tomar esas decisiones en la mesa. Lo vemos en los debates parlamentarios, que pues es un ambiente quizás más distendido dentro de pues las tensiones que se pueden generar lógicas entre gobierno, oposición, entre grupos que lo apoyan y que no lo apoyan. Es un ambiente distinto, digo, al que, por ejemplo, se aprecia o se ve en otros parlamentos, como puede ser el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Usted, que está al frente de este hemiciclo, ¿cómo lo vive? ¿Se siente, me imagino, orgulloso en cierta manera? Sí, yo creo que además la imagen que transmitimos hacia afuera, la imagen de este Parlamento es la imagen de las islas. Al final, quienes estamos aquí representamos a los ciudadanos. Si lo hacemos incorrectamente, la imagen que transmitimos también es la de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Y transmitir una imagen como la que transmitimos a mí, sinceramente, me parece muy satisfactoria. Creo que es una especie de marca Canarias, ¿no? Si me permiten la expresión. Yo creo que la política en Canarias tiene en el ADN el convencimiento y la costumbre del pacto, del multipartidismo y de la necesidad de llegar a acuerdos. Algo que en esa cultura no está tan extendida en el resto de parlamentos autonómicos de nuestro país o incluso en el Congreso de los Diputados. Tengamos en cuenta que en España tenemos el primer gobierno de coalición en 40 años, mientras que aquí pues llevamos con esto casi desde que se inició la autonomía, y eso imprime, digamos, un hacer dentro del Parlamento de Canarias, donde hay determinados límites que no se suelen superar, y por tanto el debate siempre se produce con intensidad, pero respetando, yo creo, que la cortesía y la educación parlamentaria, ¿no? Sin embargo, usted hace poco se refería al riesgo de retroceso real. ¿A qué se refería? Bueno, la realidad es que hay fuerzas extraparlamentarias, políticas, que no están representadas en el Parlamento de Canarias, que sí lo están en otros parlamentos y que de luego no están contribuyendo a que el clima propicio de debate, de respeto que tenemos que transmitir a la ciudadanía, pues sea, digamos, la línea habitual en esos hemiciclos donde han entrado fuerzas políticas nuevas y que han ido un poco a distorsionar la actividad parlamentaria. En Canarias eso a día de hoy no existe, y creo que de momento, veremos qué ocurre en las próximas elecciones, pues estamos a salvo de ese virus. Lo que ocurre es que, bueno, tenemos que estar atentos porque, en fin, cuando vemos ejemplos que ocurren en otros parlamentos hay que tomar nota, ¿no? Usted quiso adelantarse incluso y ha propuesto reformar el reglamento, modificarlo para que se haga un uso adecuado del lenguaje con respecto al género. No sé en qué punto está esa reforma. Bueno, la realidad es que hemos visto cómo en otros parlamentos efectivamente hay algunos diputados o diputadas que usan, no de una forma casual, sino de una forma deliberada, con una carga de profundidad ideológica muy importante, el uso incorrecto del género a la hora de dirigirse a determinados diputados o diputadas. Lo vimos en el caso de la presidenta del Senado, al que se han dirigido en varias ocasiones como señor presidente, y lo vimos en un caso aún más sangrante, que es el de la diputada Carla Antonelli en la Asamblea de Madrid, donde un diputado de Vox se dirigía a ella como señor diputado. Estas son cosas que no se pueden permitir, que no son aceptables en un sistema democrático, que nos tenemos que dirigir con respeto entre nosotros, y dentro de ese respeto forma parte el adecuado uso del género con el que cada uno se identifique, y por tanto creo que eso tenemos que regularlo. Tiene que ser una obligación en el reglamento, y en el Parlamento de Canarias esto va a ser realidad pues en breve espacio de tiempo, ¿no? Al margen de la postura necesaria de neutralidad, digamos, que usted tiene que asumir como presidente del Parlamento, me gustaría preguntarle si hay algún tema que exista, que esté sucediendo en estos momentos en Canarias, en la realidad canaria, donde a usted le gustaría quizás tener un mayor grado de implicación o de poder de decisión, algo que usted diga... Bueno, en casi todos, porque quienes me conocen saben que he sido un diputado muy activo cuando no era presidente, pero creo que la institución está por encima de las personas y por tanto lo llevo con tranquilidad y con sosiego la imposibilidad de estar en el debate político diario. Pero sí hay asuntos que están sobre la mesa, hay uno en concreto en el que sí que creo que es conveniente digamos, elevar el tono en el debate. Creo que es el tema de la migración. Quiero tener un recuerdo para esta niña que ha fallecido poco tiempo después de llegar en unas condiciones límite a nuestras costas. Que no se nos olvide esa muerte que representa tantas y tantas muertes anónimas. Y en el tema de la migración creo que no lo estamos haciendo bien.
Creo que la imagen que estamos transmitiendo no es la imagen de un país desarrollado. A los países y a los niveles de desarrollo de un país se les mide también por la forma y cómo aceptan y cómo tratan a los que vienen de fuera, y creo que es preocupante la imagen que estamos transmitiendo, y en este sentido sí que me gustaría poder decir algo más. Pero bueno, la institución y el cargo que tengo pues me obliga a tener cierto sosiego al respecto, pero sí creo que es un asunto dolorosísimo y que no podemos seguir mirando para otra parte, ¿no? Señor Matos, nos hemos venido a este patio, continuamos la entrevista aquí porque quería preguntarle por ese edificio que tenemos aquí delante, que la rehabilitación o la ampliación del edificio del Parlamento. Cuénteme en qué consisten esas obras, por fin han empezado, qué es lo que se va a hacer o se está haciendo ya. Bueno, este es un inmueble que adquirió el Parlamento hace muchos años, casi 20 años hace que el Parlamento adquirió esta propiedad. Y desde entonces, las diferentes mesas y presidencias del Parlamento pues no había abordado la reforma de este edificio, que lo hemos hecho en esta legislatura porque nuestra ilusión es que pueda estar a disposición de la ciudadanía y de los usuarios en esta legislatura, coincidiendo con el 40 aniversario del Parlamento. La realidad es que tenemos un Parlamento muy pequeñito, quienes lo hayan podido visitar saben que tenemos un Parlamento que en cuanto a espacio es un Parlamento de los más pequeños de España, y necesitamos ampliar nuestra capacidad para poder atender mejor a los ciudadanos, para darle mejor ubicación a los servicios del Parlamento y también para la ubicación de los grupos parlamentarios. Tenemos un Parlamento con más grupos parlamentarios, tenemos 7 grupos parlamentarios en esta legislatura y por lo tanto bueno, es un patrimonio que queda para la posterioridad y también para que los ciudadanos puedan disfrutar y tener un Parlamento acorde con los tiempos que corren, ¿no? Hablábamos hace poco con el arquitecto de la obra, nos decía que uno de los objetivos es implantar, instalar elementos que fueran fácilmente adaptables, que se pudieran ajustar a las necesidades de cada momento, de cada legislatura, pero bueno, no está todavía del todo definido de qué manera se va a hacer. Bueno, se trata de habilitar el edificio para que sea lo más flexible posible, que se pueda adaptar a distintas circunstancias. Es un edificio pensado para muchas legislaturas que se pueda ir adaptando, y por lo tanto con esa flexibilidad es como se ha proyectado. Creo que además contribuimos a seguir, digamos, dándole un poco de sabor a esta zona de Santa Cruz de Tenerife, donde está ubicado el Parlamento, y contribuyendo también a la rehabilitación del patrimonio de la ciudad. Así que bueno, muy contentos y esperamos que se cumplan los plazos, ¿no? Su objetivo es ese, que se puede inaugurar en 2022, cuando se cumplen esos 40 años del parlamentarismo. ¿Cuáles considera usted que han sido los hitos más importantes de estas 4 décadas del parlamentarismo en Canarias? Hombre, es difícil resumir 40 años, 4 décadas de Parlamento. Yo creo que sobre todo lo más importante ha sido el arranque y la construcción del edificio que supone nuestra comunidad autónoma. Toda nuestra legislación, la defensa de nuestras especificidades, la aprobación de los estatutos de autonomía, el avance social que Canarias ha experimentado. Seguimos viviendo una situación muy difícil, con una parte de la población de Canarias en riesgo severo de pobreza, con problemas en la educación, en la sanidad pública, muy importantes, pero es verdad que Canarias objetivamente ha progresado en estos últimos 40 años, y eso tiene que ver pues, con lo que ha ocurrido entre estas paredes durante 4 décadas, con lo que han hecho pues hombres y mujeres que han ido representando durante todos estos años pues a diferentes islas, a diferentes siglas políticas. Creo que estamos echando la vista atrás, creo que ha valido la pena, y el reto es importante, mantener un cierto nivel en los años que vienen, ¿no? ¿Cree usted que la ciudadanía entiende lo que pasa aquí, comprende la magnitud de una institución como esta? Lo digo porque usted se empeñaba, desde que tomó posesión como presidente, en que este fuera un parlamento a pie de calle, con las paredes de cristal, decía usted, ¿no? Que la gente sepa lo que se hace aquí y cómo. Ese es uno de los retos fundamentales de mi presidencia, que el Parlamento sea más conocido. Creo que las cosas que se conocen mejor se valoran mejor y por tanto se quieren también más. El desconocimiento a veces pues hace que esa distancia pues se interprete de otra manera. El Parlamento es un gran desconocido, es la realidad. Lo que trasciende del Parlamento no es probablemente lo más importante. Trasciende un debate de un pleno, algo concreto, pero hay una actividad diaria muy importante. Este trabajo no se ve tanto y hay que darle un poco de transparencia para que se conozca mejor, y sobre todo creo que, como te digo, hacer un Parlamento más cercano. Y en esto, bueno, pues también la transparencia en la gestión,
digamos, hacer públicos los datos de todo lo que se produce dentro del Parlamento. Creo que ahí hemos ido dando pasos y esa es la idea, que se conozca un poco mejor el Parlamento y con esa idea pues que al final, con esa mejora del conocimiento también se mejore la valoración que se tiene del Parlamento y se conozca mejor lo que aquí se hace, ¿no? ¿Se refería usted a la importancia que han tenido las personas, los hombres y mujeres que han formado parte de esta institución a lo largo del tiempo? Si le preguntase por una persona que haya marcado de manera especial este tiempo, ¿se le ocurre algún nombre? Hombre, sería injusto, porque son tantos que es difícil, ¿no? Yo destacaría a los 7 presidentes de Parlamento, los 7 presidentes que han habido, los miembros de las mesas correspondientes, y yo creo que sobre todo lo que ha cambiado en el Parlamento de Canarias es la presencia de las mujeres en el Parlamento. Yo destacaría, por tanto, 2. Una, a María Dolores Pellicer, la primera diputada mujer en la historia del Parlamento de Canarias, y destacaría a Carolina Darias, la primera presidenta del Parlamento de Canarias. Creo que sobre todo si alguien busca una foto del Parlamento de hace 40 años, aparte que se podía fumar y es una cosa que llama un poco la atención, pero lo siguiente que le llamaría la atención seguramente es la presencia de las mujeres. Creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Vamos hacia una sociedad mejor representada en sus instituciones y creo que me quedaría, por intentar no ser injusto, pues con la figura de estas 2 mujeres que marcan un poco la evolución de la Cámara en representar mejor a lo que es la ciudadanía de Canarias, ¿no? Le falta quizás a Canarias tener una presidenta del gobierno, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo. ¿Lo veremos pronto? Pues yo creo que sí, creo que los tiempos son los que son. Nos falta ver una mujer presidenta del Gobierno de España, nos falta ver una mujer presidenta del Gobierno de Canarias. Todo llegará, estoy convencido. Lo que hay que hacer es poner los medios y digamos tanto a nivel profesional como a nivel digamos de la vida cotidiana para que la igualdad sea un hecho real, y eso facilitará sin duda también las organizaciones de los partidos políticos que más pronto que tarde podamos tener cuando toque, cuando llegue ese momento y los ciudadanos así lo decidan, pues una mujer presidenta del Gobierno de Canarias, ¿no? Hay quien dice que Pedro Sánchez ha colocado a Carolina Darias en el Ministerio de Sanidad un poco para catapultarla hacia la presidencia del Gobierno de Canarias. Bueno, política, yo creo que no debo decir nada que comprometa mi posición institucional. Yo creo que en este momento todos estamos muy concentrados, incluida Carolina, en la solución a la pandemia y la situación social que tenemos. Carolina seguro que no está pensando en otra cosa, le ha tocado una magnífica y una gran responsabilidad que es, digamos, lidiar con el fin de la pandemia, que no es fácil. La vacunación lo está haciendo, en mi opinión, francamente bien, es una garantía de gestión y por tanto, bueno, yo creo que ella está muy concentrada en eso. Seguramente, yo creo que hoy si le preguntaran a ella, estoy convencido que no respondería casi igual que lo que acabo de decir, ¿no? Y en su caso, usted ha sido siempre un político muy activo. No sé si se plantea qué paso dar después de terminar con esta etapa que sabemos en la que se siente muy cómodo, esta etapa de presidente del Parlamento. ¿Se plantea cuál sería su siguiente paso después? Yo creo que en política, yo nunca lo he hecho, pero sobre todo en los tiempos que corren, hacer planes, en fin, yo creo que es un poco iluso, ¿no? En política no deben hacerse planes. En política, por lo menos en mi caso, he sido un profesional del derecho, me espera la toga en mi casa, así que no pasa nada. Cuando acabe esta etapa, mi partido considere que puedo ser útil en otro lugar, pues estupendo, y si no, pues me encanta mi profesión, mi actividad profesional, que es la que llevo ejerciendo desde el año 1997, y no suelo hacer planes porque otras cosas normalmente no salen, ¿no? Así que si nos llegan a decir hace muy poco, pues que iba a haber elecciones anticipadas en Madrid, que había un intento de moción de censura en Murcia y en Madrid, y que Pablo Iglesias iba a abandonar el gobierno de España para presentarse como presidente de la Comunidad de Madrid, pensaríamos que lo que estamos diciendo era un delirio, ¿no? Pero bueno, la realidad supera incluso a los guiones de series sobre política, así que hacer planes no es muy difícil. Esto es muy difícil. Yo estoy muy contento, me parece una responsabilidad preciosa. Para mí es un regalo desde el punto de vista político poder presidir el poder legislativo, y un premio para los que creemos que esto es el Santa Santorum de la política, que hay que cuidar las formas, que el Parlamento debe escenificar lo mejor de la política. Pues presidirlo pues es un honor, y intento todos los días honrar el cargo que tengo, ¿no? Y que represento a muchas personas, y sobre todo dejar en buen lugar la imagen del Parlamento de Canarias. Bueno, pues la política tiene un ritmo vertiginoso y también esta semana lo tiene aquí en el Parlamento. Van a todo correr, así que muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, este rato, y nos seguimos viendo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Nos metemos ya de lleno en lo que ha sido el debate del Estado de la Nacionalidad canaria, 3 días en los que el presidente Torres ha realizado un diagnóstico de la dura realidad que vive el archipiélago y en los que la oposición le ha puesto un suspenso a su gestión y le ha recriminado que no haya hecho autocrítica. Torres comenzaba su discurso lamentando las más de 650 muertes que se han producido este año y realizaba un análisis sobre el impacto que el virus ha tenido a nivel económico, con un panorama complicado para los próximos meses. Tenemos en este momento a más de 200.000 personas desempleadas. Somos conscientes por la cantidad de solicitudes de ayuda que el riesgo de pobreza y de exclusión aumenta. La esperanza, decía Torres, es la vacuna y en ese aspecto Canarias está preparada para inocular más de 30.000 dosis al día, siempre y cuando esas vacunas lleguen a tiempo. El objetivo sigue siendo inmunizar al 70% de la población a finales de verano. Canarias, señorías, está preparada para alcanzar la vacunación del 70% de nuestra población durante el verano. El Ministerio acaba de confirmar que durante lo que queda de marzo y abril llegarán más de 336.000 dosis de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Y esperamos que pronto se unan también las de Janssen. Desde el punto de vista económico, Torres ha reconocido que las acciones del Gobierno solo pueden paliar los efectos de la crisis en las empresas. Para ello se han habilitado distintos tipos de ayudas que ascienden a 400 millones de euros. Este año hemos aprobado un plan extrapresupuestario de 400 millones de euros que está ya en camino con ayudas directas, IBI turístico y también bonificaciones fiscales. Otro de los temas ineludibles del debate era el del fenómeno migratorio, sobre el que el presidente ha pedido a Europa soluciones de forma urgente. La oportunidad para que las cosas cambien está en el futuro texto de migración y asilo, que no es un pacto, que debe ser un pacto y que, como está planteado, es inaceptable. De cara a un futuro próximo, Torres se mostró optimista y se refirió también a la necesidad de diversificar la economía, pensando en un modelo más sostenible. Tengo la certeza de que estamos saliendo del túnel y tenemos clara la forma en que consolidaremos nuestro futuro cuando eso ocurra, cuando hayamos despejado el camino. Seremos unas islas sostenibles, como digo, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Tras escuchar el discurso de Torres, la oposición le puso un suspenso a su gestión por considerar que llega tarde a los problemas y que desconoce la realidad de Canarias. Ha sido el peor gobierno en el momento más difícil. Así de contundente se mostró el Grupo Nacionalista ante el discurso del presidente Torres. Critican la gestión de la pandemia. Ha dejado que se cree incertidumbre y haya dudas sobre los protocolos, que haya dudas en la población sobre los semáforos, sobre los niveles, sobre los criterios de vacunación. Reconozcamos que salvar vidas es el objetivo fundamental y se salvan vidas si hay pocos contagios. Debate también sobre la gestión migratoria y la relación Estado-Canarias. Convierten las islas en una cárcel impidiendo que pueda haber derivaciones a otros puntos de la península. Que no hagamos política con esto, que ustedes gobernaban cuando algunos alcaldes de otras formaciones políticas echamos una mano, hagan lo mismo, recriminen a quienes de su formación política, cualquiera otra, se equivocan y hacen mensajes xenófobos. Usted no es el delegado del gobierno en Canarias. En esa función ya tenemos a otra persona. Usted está para defender los intereses de este pueblo, independientemente de quién gobierne Madrid. Estuvieron durante años reclamándole al Gobierno de España el uso del superávit. Lo logra el Gobierno de Canarias y ni siquiera se le reconoce. Hemos desbloqueado el convenio de carreteras, que es otro paso importante. Los nacionalistas han pedido más autocrítica al Gobierno. Cero errores. Tras calificar con un 0 al Gobierno, el Grupo Popular ha acusado a Torres de improvisar en la gestión de la pandemia. Y a estas horas el virus vuelve a tomar ventaja. 3 consejeros de Sanidad, 4 directores del Servicio Canario de Salud diferentes en plena pandemia. ¿No han tenido ustedes un mínimo de continuidad? Hemos perdido a cerca de 700 canarios, comunidades de todas las fuerzas políticas con menos población que Canarias, que lo multiplican por 10. Si en la gestión de la pandemia es fundamentalmente salvar vidas, ¿cómo puede usted decir que el Gobierno de Canarias ha hecho las cosas mal? Su plan reactiva es puro humo. Corta y pega de eslóganes. Llegábamos con 4.000 y pico personas a las que se le llegaba a la PSI y ahora estamos en 16.000 familias. Navarro atribuye la crisis migratoria al ninguneo del Gobierno central. El presidente Sánchez es el responsable último de esta tragedia humanitaria y el único que puede poner fin. Digan aquí si apoyan
que los inmigrantes no se queden en Canarias, que vayan a otras comunidades, que ustedes apoyen para que esas comunidades los reciban. Entre otras críticas, falta de humildad y conocimiento del Ejecutivo en cuanto a las listas de espera, transición ecológica o políticas sociales. El grupo mixto habla de catástrofe social sin precedentes. No hay escudo social. Este Gobierno no ha cumplido con su promesa de salvar a las personas más necesitadas y más vulnerables. Este Gobierno no ha cumplido con su promesa de no dejar a nadie atrás. Y en el año 2020 hemos ejecutado en derechos sociales 460 millones de euros, que es casi 100 más del último año en el que no hubo elecciones. ¿Eso significa que estemos contentos? Ya lo dije esta mañana, ¿no? Vidina Espino también acusa al Gobierno canario de no gastar el presupuesto. Ustedes dejaron sin gastar el año pasado, en el peor año que ha tenido Canarias que se recuerda, dejaron sin gastar más de 460 millones de euros del presupuesto. Y esto es un escándalo, señor Torres. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno de Canarias hubiese cerrado el año 2020 con una ejecución peor que los años anteriores? Ha cerrado con una ejecución mayor y tampoco eso se reconoce. La educación en barracones, la dependencia, la gestión migratoria y las ayudas a autónomos son otras cuestiones que ha llevado el Grupo Mixto al debate en una intervención que ha arrancado dando voz a colectivos sociales. Por el contrario, para los 4 grupos que sustentan el pacto, este es el mejor gobierno para el peor momento. Necesario, dicen, aprovechar esta etapa para diversificar la economía y ponen el acento en las políticas públicas llevadas a cabo. Insisten en la buena salud del Pacto de las Flores. En sus 40 minutos de discurso, Naira Alemán se ha referido hasta en 5 ocasiones al plan Reactiva para la recuperación económica blindado en el presupuesto de 2021. Sin embargo, ha incidido en la importancia de gestionar los fondos europeos. Las expectativas son tantas que reconozco que el miedo al fracaso es una realidad presente. Por ello, presidente, debemos actuar de forma compacta y a sabiendas de que lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias claras en las próximas generaciones. Son fondos que vienen fundamentalmente para cambiar el modelo productivo pensando en la futura, en la próxima generación, recuperando el tejido, el impulso, el músculo económico cuanto antes. Y lo vamos a seguir haciendo. Para ello hay que cumplir también, dicen, con la vacunación y la ayuda humanitaria a los migrantes. Ha recordado el camino que queda por recorrer más allá de la pandemia. Hablo, presidente, del plan de salud mental, de la atención temprana, de la atención a la dependencia, de la protección de la infancia, de la lucha contra la pobreza, de la formación profesional, de las inaplazables mejoras en los centros educativos. Culminaba la portavoz socialista diciendo que tenemos que tener perspectiva, horizonte, estrategia de futuro, saber cuáles son las urgencias, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Tenemos una ruta que culminar. Centrada, dicen, en los ciudadanos y con vistas a la diversificación y modernización. Nueva Canarias pone el acento en la crisis derivada de la pandemia, una situación inédita de la que el Gobierno ha respondido con solvencia, pero también con autocrítica. Reconociendo de entrada que pudimos hacer algo más en algún momento, seguro, como siempre puede suceder en cualquier gestión de crisis. Que este Gobierno ha estado por encima de la media en todos los parámetros de gestión relacionados con la crisis del COVID. Tenemos que reconocer que en nuestro país, y especialmente en Canarias, porque estamos en Canarias, la sanidad pública y la educación pública han podido responder a la pandemia mejor que en ningunos otros lugares. El socio de Gobierno se reafirma como parte fundamental del Ejecutivo y critica la gestión de la política migratoria. Que no es tanto la crisis migratoria, es la nefasta gestión de la crisis migratoria por parte de quienes tienen esa responsabilidad. Pondremos siempre por delante la defensa de la gestión de nuestra tierra frente al Gobierno que esté en Madrid, pero no seremos tampoco cómplices de quien pretenda que todo el fenómeno migratorio quede en Canarias. La inversión en lo público, pero también repensar el modelo económico con un turismo más sostenible. Nueva Canarias apuesta por el desarrollo del autogobierno amparado por el Estatuto de Autonomía. Después de un breve recorrido por el año 2019 en materia de pobreza, presupuestos y Brexit, llega al 2020 y con él la pandemia. El profesorado, que tuvo que improvisar con sus propios medios y desde casa un aula virtual para su diverso alumnado, en medio de una gran incertidumbre. A todos ellos, muchísimas gracias. El portavoz de Sí Podemos defiende la gestión de la sanidad pública y pide la estabilidad laboral para su personal.
la fijeza, que le permita tener algunas certezas ante tanta incertidumbre. Ese encuentro de décadas de tener una precariedad laboral lo vamos a resolver con los márgenes de la ley y dialogando como se hace con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores. A destacar también en este cruce discursivo la situación de los menores no acompañados, con un triste recuerdo a la niña maliense. Su corazón se paró en la tierra donde su familia la traía en busca de futuro y esperanza. Y se está jugando esto en Europa. Y por eso es clave que ese nuevo pacto sea un pacto que sea justo con los territorios fronterizos. Comparten preocupaciones y un gobierno cuatripartito. La agrupación socialista Gomera ha defendido la gestión del gobierno, pero asume que la salida a la crisis no puede hacerse en solitario y más en un territorio fragmentado. La gran lejanía, la insularidad, la carencia de materias primas, la dependencia. La doble y triple insularidad es un hecho tan contrastable como real. Hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, con los combustibles y debemos buscar una fórmula para que el beneficio vaya al usuario. Se apuesta por un turismo sostenible, pero también por una diversificación real de la economía. Debemos apostar y ese camino está bien recorrido. Ahora debemos apostar por el sector primario, que está muy abandonado, por la economía circular, por la digitalización. Urgentemente tenemos que diversificar la economía y tenemos un tiempo y es limitado. El tiempo es 21-26. O sea, si realmente con todos estos fondos que ahora vienen queremos cambiar la economía, el proceso para hacerlo se enmarca en esos 5 años. Curbelo ha reconocido que aún queda un largo camino para la recuperación y reivindica una mayor implicación del Estado, así como poner en marcha un plan de recuperación entre todas las administraciones públicas. Pues el debate se cerró con la defensa y votación de las 311 propuestas de resolución que fueran admitidas por la mesa. Finalmente salieron adelante 237, 180 de los grupos del Gobierno y 57 de la oposición. Estas propuestas de resolución no tienen carácter vinculante, pero son peticiones que el Parlamento espera que el Ejecutivo incorpore a su hoja de ruta. Y 3 días de debate dan también para anécdotas y citas curiosas. Vemos ya la contracrónica de Carlos Bilbao. 2 años sin debate en el hemiciclo. Sus señorías y los medios llegamos con ganas, a pesar de las dificultades para ejercer la oratoria y trabajar que impone la pandemia. Y hoy, debate del Estado de la Nacionalidad, todavía no tienen ninguna hoja de ruta clara. Algunos lo hicieron con más vehemencia que otros. Irresponsable y perjudicial para el interés general de los canarios. No se puede estar al frente del Gobierno con una actitud tan arrogante y displicente como la suya. Que es usted la campeona del descalificativo, sin ninguna duda. Y hubo quien tiró de instrumentos inéditos como el material audiovisual de apoyo. Señor presidente, no creo que exista una mejor respuesta a su discurso de esta mañana que estas opiniones respetuosas, este diagnóstico que han hecho los canarios. Pero pese a tanta confrontación no faltaron los momentos de emoción. Se estremece uno cuando ve que la niña maliense, de la misma edad que tiene mi nieta Andrea, de apenas 2 años, murió el domingo después de su llegada a Canarias. Las revelaciones más sorprendentes. Hay que vivirlo, y yo lo he vivido. No me he vacunado. Aviones que teníamos que hacer que vinieran directos de Shanghái, porque si paraban era requisado el material. La sororidad feminista. Que desde las instituciones públicas cambiemos roles de conducta que nos ayuden a alcanzar la igualdad real. Que demos pasos hacia adelante juntas y sin permitir volver atrás. O las citas literarias con mensaje esperanzador. Eduardo Galeano decía que más vale construir el futuro que padecerlo. Y desde esa perspectiva, señorías, construyamos juntos nuestro futuro. Detalles de un debate sin precedentes que pasará a la historia marcado por la excepcionalidad pandémica. Esta semana ha habido también espacio para otros asuntos al margen de ese debate de la nacionalidad. El Pleno ha validado el decreto ley que regula los 84 millones de ayudas a pymes y autónomos afectados por la pandemia. Lo ha hecho por unanimidad, pero con críticas de la oposición a los tiempos y las cantidades. El decreto habilita que los 84 millones de ayudas a pymes y autónomos se otorguen por concesión directa, la vía más rápida para su tramitación a través de las cámaras de comercio. Evitando un procedimiento más lento como hubiese sido ir a unas bases y a una posterior convocatoria.
Los grupos convalidaron la iniciativa con voto unánime, si bien los de la oposición mostraron sus objeciones en la tardanza y cuantía. Por mucho anuncio que se haga, si tardan en llegar a las empresas y a los autónomos, de poco sirve. Bienvenido sea cualquier ayuda porque la situación es dramática. Pero también les digo que llegan tarde, que llegan mal y que son escasas. Esto es un decreto improvisado, a trancas y barrancas. El que tenga preparadas las cosas, el que tenga los trámites hechos, es el que se puede llevar la subvención. No hay un análisis de la realidad. Aparte que ustedes no dicen es que es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque estamos en una circunstancia excepcional. Lo que ocurre es que antes era la nada. No recibían ningún tipo de ayuda. Entonces, entre la nada y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, vamos, no hay parangón. Según el Ejecutivo, desde el pasado 10 de marzo se han presentado ya más de 12.000 solicitudes de ayudas que podrían comenzar a recibirse a partir de la próxima semana. Tras ese punto, la Cámara acordó la creación de una comisión de estudio sobre el fenómeno migratorio en las islas que pronto comenzará a reunirse. Y ya finalizando la semana hemos escuchado también al director de la Plataforma Oceánica de Canarias, la PLOCAN, que ha explicado proyectos y objetivos de esta entidad. De aquí al 2030 se van a multiplicar por 25 las energías que están en el mar. Las empresas nos están demandando que Canarias lidere y sea punta de lanza de todo ese desarrollo de la eólica offshore en España. Ahora mismo Canarias está liderando, pero porque tiene un dispositivo. En los próximos años hay que desarrollar toda esa tecnología. Esta semana la recién aprobada ley de eutanasia se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. La norma entrará en vigor 3 meses después, el 25 de junio. Desde ese día, quienes sufran una enfermedad o padecimiento grave e incurable que afecta a su autonomía y que genere un sufrimiento psíquico o físico continuo e intolerable, podrán solicitar ayuda para morir. España es el 7º país del mundo en reconocer este derecho, que será asumido por los servicios públicos de salud. Cada comunidad autónoma deberá constituir una comisión de garantías para analizar caso a caso. Cualquier profesional sanitario, por sus convicciones, podrá negarse a prestar esta ayuda, pero la sanidad pública deberá garantizar esta prestación a todos los pacientes. Hoy preguntamos, ¿está usted a favor de la ley de eutanasia? Llegado el caso, ¿recurriría a ella? Yo la apoyo para la gente que a lo mejor está muy enferma y ya no, a lo mejor no quiere ser una carga para su familia. Yo no veo que una persona que esté impedida del todo haga nada. Yo si estoy así prefiero que me duerman. No lo enfoco en religión o más o menos. Yo lo que sí, que la muerte debe ser natural, no debe ser ni adelantada, que hay que profundizar en los cuidados paliativos. Yo la apoyo, yo creo que llegado el momento, si yo estoy sufriendo demasiado, yo creo que sí que o a cualquiera, o si es algún familiar mío, yo creo que mejor que si sigue sufriendo así, yo creo que sí. Entiendo que cada persona es un mundo y cada uno tiene su propia personalidad y cada uno debe de decidir por sí mismo. Es un derecho que tendría cada uno de decidir, si está consciente de decidir, ¿no? Y bueno, mi mujer es belga y ahí lo hacen y sabemos que hay gente que ha ido para allá a pedirla, ¿no? Pues con las opiniones de los ciudadanos nos despedimos. Recuerden que pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Nosotros volvemos el domingo 11 de abril. Que tengan ustedes un feliz descanso.